Desafíos matemáticos. Buen día, el día de hoy vamos a resolver las páginas 129, 130, 131 y 132 del libro de lengua materna español de cuarto grado. Vamos a las sesiones 4 a 6. Investiguemos sobre la vida y obra de personajes importantes. Para conocer sobre la vida de diferentes personajes de la historia es necesario revisar diversas fuentes de información, es decir, materiales en los que se puedan obtener datos sobre ellos. Elijan uno de los personajes que investigaron de tarea para conocer más información respecto a su vida y obra. Escriban en su cuaderno una lista de fuentes de información que puedan ser útiles para encontrar datos referentes a la vida del personaje seleccionado. Consideren las fuentes de información que puedan encontrar en su salón de clases, así como las características que tienen. Piensen en qué otras fuentes puedan consultar datos sobre la vida del personaje y dónde las pueden encontrar. Luego añádanlas a la lista. Entonces vamos a la libreta y vamos a escribir el título del personaje que seleccionamos. En este caso yo voy a poner el ejemplo con Benito Juárez. Los textos donde podemos conseguir información de Benito Juárez serían una biografía, en enciclopedias, en bibliotecas, infografías, etc. También podríamos buscar en sitios de internet, por ejemplo. Número 3. Dialoguen sobre las características de las diferentes fuentes a partir de la cantidad de información que poseen y los diagramas, líneas de tiempo o cuadros que incluyen. Reúnan las fuentes de información que les sean útiles para obtener datos sobre el personaje que seleccionaron. Localiza en tu casa alguna fuente de información que pueda ayudarte a saber más sobre el personaje que seleccionaste en equipo. Puede ser una fuente física o digital. Si es posible, llévala a tu salón de clases. Compartan con sus compañeros de equipo las fuentes de información que consiguieron. Lean la siguiente tabla que les ayudará a identificar las características de las fuentes. Aquí tenemos una tabla que dice fuentes de información. El título de la fuente es Simón Bolívar, Semblanza y Documentos. Es un libro. Características. ¿Tiene el autor o autores? Sí, y es de Gustavo Vargas Martínez. ¿Menciona el año de publicación? Sí, y es 1998. El texto es claro y lo entiendo, con un poco de ayuda, pero sí. ¿Está libre de errores ortográficos? Sí, no veo errores ortográficos. ¿El texto aporta información? Sí, aunque quizá deba poner un poco más. Elabora en tu cuaderno una tabla como la anterior y colocan los datos de cada una de sus fuentes. Entonces ya en nuestra libreta vamos a copiar este cuadro y lo vamos a llenar con la fuente que nosotros encontramos. Por ejemplo, aquí, título de la fuente es Vida de Benito Juárez y se trata de un libro. ¿Tiene autor? Sí, y es Vaz Gustavo Adolfo. ¿Menciona el año de publicación? Sí, en el año de 2014. ¿El texto es claro y lo entiendo? Sí, el texto es demasiado claro. ¿Está libre de errores ortográficos? Sí, no tiene errores de ortografía. ¿Y el texto aporta información? Sí, muchísima información. Entonces, vamos a leer la parte de este lado. La información sobre la vida y obra de un personaje se llama biografía. Las biografías contienen datos como el nombre completo de la persona, su lugar y fecha de nacimiento, sus estudios y logros, entre otros. Conversen acerca de lo que significa que la fuente de información cumpla con menos o más características. Ahora, lea algunos datos de la vida de Simón Bolívar y escribe en cada recuadro el tema que trata cada párrafo. Guíate en el ejemplo. Tenemos aquí la fuente de información que es revista.com.mx. Vamos a leer primero el texto y luego colocamos de qué trata. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830. Es conocido coloquialmente como el Libertador de América y fue un líder político y militar venezolano. Bolívar nació en Caracas, Venezuela, y fue enviado por su familia a estudiar a España. Cuando tenía 16 años, estudió historia, literatura clásica, matemáticas e inició sus estudios de francés. Se le conoce como el Libertador de América porque encabezó la guerra de independencia de países como Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, los cuales estaban bajo el Imperio de España. España se encontraba en el proceso de guerra peninsular cuando Simón Bolívar inició su campaña por la independencia. En 1808, la independencia de Nueva Granada, virreinato al que pertenecía Venezuela, fue consolidada gracias a la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819.
Bolívar entonces estableció un Congreso Nacional que se organizó durante los siguientes 3 años. Bolívar peleó 100 batallas, 79 de ellas de gran importancia, y recorrió cerca de 70.000 kilómetros a caballo. Por todo lo que logró, es considerado un símbolo nacional. Vamos entonces a escribir de qué trata cada párrafo. Realiza la actividad y una vez que termines, continúa con el video. Ahora que ya terminaste, continuemos. En el primer párrafo habla de la fecha de nacimiento, muerte y algunos datos biográficos. En el segundo párrafo habla de su vida temprana y estudios que realizó. En el tercer párrafo trata de los logros de Simón Bolívar. Y en el cuarto párrafo sobre las batallas, logros y relevancia de sus actos. Vamos a la página 132, sesión 7, la información que obtuve. Lean la información referente al personaje que eligieron en las fuentes que seleccionaron. Cuando se investiga, es una buena idea registrar los datos de las fuentes que se consultan y de la información relevante. Observa el ejemplo. La fuente es revista.com.mx. Dice: Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830. Es conocido coloquialmente como el Libertador de América y fue un líder político y militar venezolano. Bolívar nació en Caracas, Venezuela, y fue enviado por su familia a estudiar a España cuando tenía 16 años. Con base en la información que obtuviste de sus fuentes, completen en su cuaderno una tabla similar a esta, con los datos de personajes que están investigando. Entonces, por ejemplo, acá dice nombre y tenemos Simón Bolívar. Fecha y lugar de nacimiento y fallecimiento se aplica. Nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, y falleció en Colombia el 17 de diciembre de 1830. Sus estudios: estudió historia, literatura clásica, matemáticas e inició estudios de francés. Logros y hazañas: encabezó la guerra de independencia en países como Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestro personaje. Voy a poner el ejemplo con Benito Juárez. Nombre: Benito Juárez. Fecha y lugar de nacimiento: nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806 y murió el 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional. Sus estudios: la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y inclinó sus estudios al derecho. Logros y hazañas: la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad de culto y creencia para que cada mexicano pudiera elegir libremente su religión, y extendió la educación gratuita. Compartan con otro equipo la tabla que completaron, cuéntenle de dónde obtuvieron sus datos y escuchen de dónde provienen los de ellos. La información que poseen es confiable, como lo saben. Y hasta aquí termina la sesión de hoy. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.